nunca supe realmente quién era mi esposo hasta que fue demasiado tarde. Las palabras de María Victoria Henao, la mujer que compartió 17 años junto al hombre más buscado de Colombia, resuenan con una verdad perturbadora. Mientras el mundo conocía a Pablo Escobar como el líder del cartel de Medellín, ella vivía una realidad paralela de mentiras elaboradas, verdades ocultas y manipulación constante. Lo que el público nunca supo es que detrás de cada decisión de Pablo Escobar existía un lado oscuro que afectaba directamente a su familia. Hoy, décadas después de su fallecimiento, su esposa finalmente revela los secretos que mantuvo bajo llave durante años. Secretos que cambian completamente nuestra comprensión de quién fue realmente Pablo Escobar. La verdad prohibida que emerge de estas confesiones no solo reescribe la historia del hombre, sino que expone la devastadora realidad de vivir a la sombra del imperio criminal más notorio del siglo XX. ¿Cómo puede alguien estar casada con uno de los criminales más notorios de la historia y afirmar que desconocía la verdadera naturaleza de sus negocios? Esta es la contradicción central que ha perseguido a María Victoria Henao durante décadas. A diferencia de otras esposas de líderes de organizaciones criminales, quienes frecuentemente ocupaban posiciones clave en las operaciones, María Victoria insiste en que fue mantenida completamente al margen del imperio de su esposo. Mientras Emma Coronel manejaba los negocios de El Chapo durante su encarcelamiento y Rosalinda González Valencia servía como jefa financiera del cartel de Jalisco Nueva Generación, María Victoria Henao aparentemente vivía en una burbuja de ignorancia fabricada. ¿Era realmente posible que la esposa del hombre que controlaba el 80% del comercio mundial de sustancias ilegales no supiera de dónde provenía su inmensa fortuna? La respuesta a esta pregunta revela un patrón de influencia desigual que comenzó en la juventud temprana de María. Ella era una adolescente cuando conoció a Pablo Escobar, un hombre significativamente mayor. Lo que inició como una amistad inapropiada por la diferencia de edad evolucionó gradualmente hacia una dinámica de control y secretismo que definiría el resto de su vida. Él construyó dos mundos completamente separados, confesó María años después. Existía el Pablo de la familia, cariñoso y atento, y existía el Pablo de los negocios, un hombre que yo nunca llegué a conocer realmente. Esta dualidad plantea preguntas inquietantes. ¿Hasta qué punto María fue víctima de un elaborado engaño? ¿O era esta supuesta ignorancia una conveniente narrativa para protegerse a sí misma y a sus hijos? ¿Qué sabía realmente sobre las actividades de su esposo? Los testimonios de María revelan un patrón de comportamiento calculado por parte de Escobar. Él deliberadamente compartimentaba su vida, manteniendo a su familia aislada de sus operaciones criminales. Esta estrategia no solo protegía sus negocios, sino que también le permitía mantener una fachada de normalidad en su hogar. Nunca hablaba de negocios en casa, recuerda María. Cuando le preguntaba de dónde venía el dinero, siempre tenía respuestas preparadas sobre inversiones inmobiliarias y negocios legítimos. Pero había señales que resultaban imposibles de ignorar. Los guardaespaldas constantes, las propiedades extravagantes, las huidas repentinas en medio de la noche. María vivía en una jaula dorada, rodeada de lujo, pero también de peligro constante. Lo más perturbador es que esta dinámica de secretismo y control comenzó mucho antes de que Escobar se convirtiera en el infame líder del cartel de Medellín.
Los primeros años de su relación, cuando María era apenas una adolescente, establecieron un patrón de manipulación que persistiría durante todo su matrimonio. Pero hay algo más en esta historia, algo que María mantuvo en silencio durante décadas y que solo reveló años después de la muerte de Escobar. Un secreto que cambiaría para siempre nuestra comprensión de su relación y del hombre detrás del mito. Un secreto que comenzó cuando ella tenía apenas 14 años y que marcaría el inicio de un ciclo de control, manipulación y miedo que duraría toda su vida. Para comprender plenamente la relación entre Pablo Escobar y María Victoria Henao, debemos retroceder a la Colombia de los años 70, específicamente a Envigado, un municipio cercano a Medellín. Era una época de profundas desigualdades sociales, donde las oportunidades para ascender económicamente eran limitadas, especialmente para quienes provenían de familias humildes como la de Escobar. Pablo Escobar nació en 1949 en Río Negro, Colombia, en el seno de una familia de escasos recursos. Su padre era un pequeño agricultor y su madre maestra de escuela. A pesar de la pobreza, sus padres intentaron proporcionarle educación, pero Escobar abandonó sus estudios a los 17 años, marcando el inicio de su carrera criminal. Comenzó con delitos menores, venta de cigarrillos ilegales, boletos de lotería falsificados y eventualmente robo de vehículos. Para mediados de los años 70, Escobar ya estaba involucrado en actividades más serias, trabajando para otros contrabandistas y participando en secuestros para obtener rescates. En 1976 fundó lo que se convertiría en el Cartel de Medellín, estableciendo rutas de contrabando desde Perú, Bolivia y Ecuador hacia Estados Unidos. Ese mismo año conoció a María Victoria Henao, una joven de familia tradicional católica que apenas tenía 13 años cuando cruzó miradas por primera vez con Pablo, quien ya contaba con 24. Vivían cerca uno del otro en Envigado, y según relata María, Escobar era una figura de influencia en la comunidad. La gente acudía a él cuando necesitaba ayuda, recuerda María. Era como un líder comunitario, siempre dispuesto a resolver problemas. La familia Henao, especialmente la madre de María, se opuso firmemente a esta relación desde el principio. No solo por la diferencia de edad, sino también por la reputación de Escobar y su origen humilde. La familia Henao, aunque no era adinerada, mantenía cierto estatus social que veían amenazado por la presencia de Pablo. Esto forzó a la joven pareja a mantener un noviazgo secreto y cuidadosamente vigilado. María, en sus propias palabras, quedó cautivada por el carisma y la personalidad magnética de Escobar. Él fue su primer amor durante su adolescencia temprana, y su relación avanzó rápidamente a pesar de su corta edad y la significativa diferencia de años entre ambos. Este periodo marca uno de los aspectos más problemáticos de su relación temprana. María describe sus primeras experiencias en la relación como situaciones donde no tuvo capacidad real de decisión. Criada en una familia católica tradicional, carecía de madurez emocional y se encontraba en una posición completamente vulnerable. Lo que siguió fue aún más difícil. Según reveló María, años después enfrentó una situación médica delicada durante su adolescencia, ante la cual Escobar ejerció considerable presión para tomar decisiones que ella no deseaba. Me dijo que nunca le contara a nadie sobre esto, reveló María décadas después, y cumplí esa promesa durante muchos años. A pesar de estos acontecimientos traumáticos, María mantuvo su devoción hacia Pablo. A los 15 años, contra la voluntad de sus padres, la pareja huyó para buscar la aprobación de la abuela de María. Eventualmente se casaron. Con María aún siendo una adolescente y sin tener idea del verdadero alcance de los negocios de su nuevo esposo. El contexto social de la época facilitaba este tipo de dinámicas.
En la Colombia de los 70, los matrimonios con mujeres muy jóvenes no eran inusuales, especialmente en entornos tradicionales. Además, la estructura patriarcal dominante normalizaba relaciones donde el hombre mantenía control absoluto sobre las decisiones familiares. María se convirtió en madre antes incluso de terminar la escuela secundaria. Su hijo, Juan Pablo, nació cuando ella era todavía una adolescente. En una imagen que ella misma describe como surrealista, tanto su esposo como su hijo asistieron a su graduación de secundaria. Me convertí en madre antes de convertirme en mujer, reflexiona María con cierta amargura. Este contexto es crucial para entender la dinámica que se estableció desde el inicio. Una relación profundamente desigual, donde el control y la manipulación se normalizaron desde el principio, sentando las bases para los años turbulentos que vendrían después, cuando el imperio criminal de Escobar alcanzaría su apogeo. A finales de los años 70, mientras María Victoria intentaba adaptarse a su papel de esposa y madre adolescente, Pablo Escobar comenzaba su vertiginoso ascenso en el mundo criminal. En abril de 1978, una reunión crucial con varios distribuidores de sustancias ilegales en una finca marcó un punto de inflexión. Para finales de ese año, el cartel de Medellín había logrado transportar más de 19.000 kilogramos de polvo blanco hacia Estados Unidos, donde la demanda crecía exponencialmente. Los ingresos comenzaron a fluir a un ritmo inimaginable. De la noche a la mañana, Escobar pasó de ser un criminal de nivel medio a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Con esta nueva fortuna, adquirió una extensa propiedad en Antioquia, Colombia, donde construyó la legendaria Hacienda Nápoles, una finca extravagante que incluía una mansión de estilo colonial español, jardines exuberantes, un lago artificial, un zoológico privado y numerosas comodidades para su familia. Era como vivir en un parque temático, recuerda María. Había animales exóticos por todas partes, piscinas, pistas de carreras. Los niños lo adoraban. Sin embargo, lo más sorprendente de este periodo es que, según el testimonio de María, ella permanecía completamente ajena a la verdadera fuente de esta riqueza repentina. Mientras Pablo Escobar se convertía en el distribuidor de sustancias ilegales más poderoso del planeta, su esposa aparentemente vivía en una burbuja de ignorancia fabricada. Para el mundo exterior, Pablo era un empresario promedio, pero para mí era simplemente mi esposo, afirma María. Nunca participé en sus negocios ni me contaba sobre ellos. Vivíamos en mundos completamente diferentes. Esta dualidad se convirtió en la característica definitoria de su matrimonio. De lunes a viernes, Escobar interpretaba el papel del padre de familia trabajador y dedicado. Los fines de semana desaparecía para convertirse en el líder de una de las organizaciones criminales más letales del mundo. A principios de los años 80, impulsado por su creciente poder económico, Escobar decidió incursionar en la política. Este había sido su sueño desde joven, pero su origen humilde y falta de educación formal lo habían mantenido alejado de ese mundo. Ahora, con recursos prácticamente ilimitados, nada parecía imposible. En 1982, fue elegido como miembro suplente de la Cámara de Representantes de Colombia por el Partido Liberal. Este nombramiento le otorgó inmunidad parlamentaria y derecho a un pasaporte diplomático según la ley colombiana. Para María, este fue un periodo de orgullo y esperanza. Creí que finalmente estaba dejando atrás cualquier negocio turbio para dedicarse a servir a la comunidad, recuerda. Estaba tan orgullosa de él, de ver cómo ayudaba a los más necesitados. Efectivamente, Escobar invirtió millones en proyectos filantrópicos. Reconstruyó barrios marginales en Medellín, construyó viviendas, escuelas, campos de fútbol y numerosos proyectos comunitarios. Se ganó el corazón de muchas personas y se convirtió en una figura popular por su trabajo caritativo.
Lo que María no sabía era que esta filantropía tenía un propósito estratégico: lavar su imagen pública y consolidar una base de apoyo popular que le sirviera como escudo contra las autoridades. Mientras construía escuelas con una mano, con la otra ordenaba eliminaciones y controlaba rutas de distribución de sustancias ilegales. El breve idilio político de Escobar llegó a su fin cuando Rodrigo Lara Bonilla, el nuevo ministro de Justicia, comenzó a investigar sus actividades. Lara Bonilla había estado tras la pista de Escobar desde su arresto en 1976 por posesión de sustancias ilegales, un cargo del que había escapado mediante sobornos. La táctica de plata o plomo, soborno o muerte, había funcionado para Escobar durante años. Si alguien cooperaba, recibía generosas recompensas económicas. Si se negaba, era eliminado. Pero Lara Bonilla resultó ser un oponente incorruptible. Cuando el ministro expuso públicamente los antecedentes criminales de Escobar, este se vio forzado a renunciar a su cargo en el Congreso. 3 meses después, en abril de 1984, Lara Bonilla fue eliminado por sicarios enviados por Escobar. Para María, este período marcó el inicio de una espiral de caos que transformaría su vida para siempre. Estaba embarazada de su hija Manuela cuando tuvieron que huir precipitadamente a Panamá. Pablo llegó a casa y me dijo que teníamos que irnos inmediatamente. Recuerda, no me dio explicaciones, solo dijo que era peligroso quedarnos en Colombia. Empaqué algunas cosas para los niños y nos fuimos esa misma noche. Esta sería la primera de muchas huidas repentinas. A partir de ese momento, la vida de María y sus hijos se convirtió en un constante juego de escondite. Las revelaciones sobre las actividades de su esposo comenzaron a filtrarse, pero María seguía obedeciendo incondicionalmente, sin hacer preguntas. Nuestra relación se construyó sobre mentiras y manipulaciones desde el principio, reflexiona María. Por eso continuó así durante todo nuestro matrimonio. Yo solo me concentraba en criar y cuidar a mis hijos, intentando mantener alguna apariencia de normalidad en medio del caos. Uno de los momentos más dolorosos para María fue cuando tuvo que separarse de su hija recién nacida, Manuela. Por razones de seguridad, la bebé fue enviada a vivir con familiares mientras María y Juan Pablo permanecían con Escobar. Fue como si me arrancaran una parte de mí, recuerda con dolor. Pasaron meses antes de que pudiera volver a tener a mi hija en brazos. Los peligros eran constantes e impredecibles. El 13 de enero de 1988, un vehículo cargado con explosivos fue enviado al vecindario donde María y sus hijos se alojaban, causando numerosas muertes y heridos. El impacto de la explosión fue tan severo que Manuela, que era apenas una niña pequeña, casi perdió la audición. Vivíamos con miedo constante, explica María. Nunca sabíamos cuándo o dónde podría ocurrir el próximo ataque. Pablo tenía muchos enemigos, desde organizaciones rivales hasta el gobierno y agencias extranjeras. El único periodo de relativa calma llegó en 1991, cuando Escobar negoció su entrega a las autoridades colombianas bajo condiciones extraordinariamente favorables. Logró un acuerdo con el gobierno colombiano para no ser extraditado a Estados Unidos, reducir su sentencia a 5 años y, lo más sorprendente, construir su propia prisión. La catedral, como se conoció a esta prisión, era más un centro vacacional de lujo que un centro penitenciario. Escobar gastó millones en su construcción, asegurándose de que contara con todas las comodidades imaginables. Durante ese tiempo podíamos visitarlo regularmente, recuerda María. Los niños estaban felices de poder ver a su padre sin tener que esconderse o huir. Por un momento creí que podríamos tener una vida normal cuando cumpliera su condena. Sin embargo, esta ilusión de normalidad se desvaneció rápidamente cuando Escobar escapó de la catedral en julio de 1992, al enterarse de que el gobierno planeaba trasladarlo a una prisión convencional.
Su fuga desató una intensa cacería humana que involucró a cientos de soldados, policías y agentes extranjeros. Para María y sus hijos comenzó el periodo más peligroso de sus vidas. Mientras Escobar pasaba todo su tiempo huyendo de las autoridades, su familia sufría ataques desde todos los frentes. En un momento crítico, la CIA tomó bajo custodia a María y sus hijos, esperando que esto pudiera presionar a Escobar para que se entregara. Nos convertimos en peones en un juego de ajedrez mortal, reflexiona María, usados como herramientas de negociación por todos los bandos. La relación entre Pablo Escobar y María Victoria Henao presenta una complejidad psicológica que trasciende las narrativas simplistas sobre las parejas de líderes criminales. Para comprender verdaderamente esta dinámica, debemos examinar los patrones de control, manipulación y codependencia que definieron su matrimonio durante 17 años. Desde el inicio, la relación estuvo marcada por un desequilibrio de poder significativo. Cuando conoció a Escobar, María era una adolescente muy joven, proveniente de una familia tradicional y conservadora. Pablo, considerablemente mayor, ya era un hombre con experiencia y con una incipiente carrera al margen de la ley. Esta disparidad de madurez y experiencia estableció inmediatamente una dinámica donde Escobar asumió el rol de figura dominante y de autoridad, más que de pareja igualitaria. Él decidía todo, recuerda María, desde lo que comíamos hasta dónde vivíamos. Yo era demasiado joven para cuestionar cualquier cosa. Los psicólogos que han estudiado dinámicas similares identifican esto como un patrón donde una persona con más poder y experiencia cultiva gradualmente una relación de influencia con alguien vulnerable para posteriormente ejercer control. Las experiencias difíciles que María enfrentó durante su adolescencia temprana y las presiones a las que fue sometida reforzaron este control, creando situaciones compartidas que generaron un vínculo de dependencia emocional. La estrategia de compartimentación que Escobar empleaba en su vida profesional se extendía también a su matrimonio. Mantenía a María deliberadamente aislada de sus actividades criminales, creando lo que los psicólogos llaman ignorancia plausible. Esta táctica no solo protegía sus operaciones, sino que también le permitía mantener un espacio donde podía escapar de su identidad criminal. Para él, nosotros éramos su santuario, explica María. Con su familia podía pretender ser simplemente Pablo, no el Pablo Escobar que el mundo temía. Esta dualidad satisfacía necesidades psicológicas profundas en Escobar. Por un lado, su vida criminal le proporcionaba poder, riqueza y reconocimiento. Por otro, su familia le ofrecía normalidad, afecto genuino y la ilusión de una vida respetable. María y sus hijos representaban la posibilidad de redención, un recordatorio de que aún existía humanidad en él. Para María, la negación se convirtió en un mecanismo de supervivencia psicológica. Aceptar plenamente la verdadera naturaleza de las actividades de su esposo habría creado un conflicto moral insostenible, especialmente considerando su educación católica tradicional. Era más fácil aceptar las explicaciones superficiales de Escobar sobre negocios legítimos y filantropía. Parte de mí probablemente sabía la verdad, admite María, pero reconocerlo habría significado enfrentar decisiones imposibles. Abandonarlo y poner en riesgo a mis hijos. Denunciarlo, no tenía opciones reales. Esta forma de autoengaño, conocida en psicología como ceguera voluntaria, le permitió a María mantener cierta integridad moral mientras continuaba beneficiándose del estilo de vida lujoso que las actividades criminales de Escobar proporcionaban. El constante estado de peligro y huida también generó lo que los expertos denominan trauma de vínculo, donde las experiencias compartidas de estrés extremo crean lazos emocionales intensos. Cada vez que sobrevivían juntos a una situación de peligro, el vínculo entre ellos se fortalecía, haciendo aún más difícil para María considerar abandonar la relación.
Los hijos de la pareja, Juan Pablo y Manuela, se convirtieron simultáneamente en víctimas de esta dinámica disfuncional y en razones para mantenerla. María justificaba su permanencia junto a Escobar como un sacrificio por el bienestar de sus hijos, quienes necesitaban a su padre a pesar de las circunstancias. «Mis hijos eran mi prioridad absoluta», insiste María. «Todo lo que hice, lo hice pensando en protegerlos». Sin embargo, esta justificación ignoraba el daño psicológico que les causaba crecer en un entorno de violencia, secretismo y constante peligro. Juan Pablo, en particular, desarrolló una relación compleja con el legado de su padre, oscilando entre la admiración, el rechazo y la culpa por asociación. La lealtad inquebrantable que María mostró hacia Escobar, incluso después de conocer la verdadera naturaleza de sus actividades, refleja un fenómeno similar al síndrome de Estocolmo, donde las víctimas desarrollan un vínculo emocional con sus captores como estrategia de supervivencia psicológica. Esta compleja dinámica psicológica explica por qué, décadas después de la muerte de Escobar, María puede afirmar simultáneamente que sufrió mucho por las acciones de su esposo y que nunca se arrepintió de haberse enamorado de él. La última llamada telefónica entre Pablo Escobar y María Victoria Henao marcó el principio del fin. Era diciembre de 1993. Y Escobar llevaba más de un año como fugitivo tras su escape de la catedral. La cacería humana más grande en la historia de Colombia estaba llegando a su punto culminante. María y sus hijos habían sido puestos bajo custodia protectora por autoridades que esperaban usar a la familia como cebo para capturar al capo. Escobar, desesperado por hablar con ellos, cometió el error fatal de permanecer demasiado tiempo en la línea telefónica. Me dijo que estaba a salvo, que estaba haciendo todo por nosotros, recuerda María con voz quebrada. Yo estaba aterrorizada, pero tenía la esperanza de volver a verlo. Lo que María no sabía era que esa llamada estaba siendo rastreada por un sofisticado equipo de vigilancia. Las autoridades colombianas, trabajando en colaboración con agencias estadounidenses, habían desplegado tecnología de punta para localizar a Escobar. La llamada duró lo suficiente para triangular su ubicación en un barrio de clase media en Medellín. Al día siguiente, 2 de diciembre de 1993, un escuadrón de búsqueda rodeó el edificio donde se escondía Escobar. Lo que siguió fue un intenso intercambio de disparos que culminó con la muerte del líder del cartel de Medellín. Las imágenes de su cuerpo sin vida en el tejado del edificio dieron la vuelta al mundo, marcando el fin de una era en la historia criminal de Colombia. Para María, la noticia llegó como un golpe devastador. A pesar de todo lo que había sufrido por causa de su esposo, nunca había contemplado realmente un futuro sin él. Cuando me dijeron que había fallecido, sentí que el mundo se detenía. Recuerda, no por amor romántico en ese punto, sino porque sabía que nuestras vidas estaban a punto de volverse aún más peligrosas. Su instinto no se equivocaba. El fallecimiento de Escobar desató una tormenta de caos para su familia. María no tuvo tiempo para procesar su duelo. Inmediatamente tuvo que enfrentar amenazas desde todos los frentes. Los enemigos de Escobar, tanto en organizaciones criminales rivales como en el gobierno, ahora veían a la familia como blancos fáciles para venganzas. Lo más sorprendente fue que María, una mujer que supuestamente nunca había tenido nada que ver con los negocios criminales de su esposo, se vio obligada a negociar directamente con líderes de otras organizaciones criminales para garantizar su supervivencia. Tuve que sentarme frente a hombres que habían sido enemigos mortales de Pablo, revela María. Les supliqué por nuestras vidas y tuve que pagarles millones de dólares a cambio de nuestra seguridad. Este hecho plantea preguntas inquietantes sobre cuánto sabía realmente María acerca de las finanzas y conexiones de su esposo.
¿Cómo pudo una mujer supuestamente ajena a los negocios ilegales acceder a millones para negociar con organizaciones criminales? ¿Realmente había estado tan aislada de las operaciones como siempre afirmó? El funeral de Escobar fue un evento caótico que reflejaba la compleja relación que Colombia tenía con el capo. Más de 25,000 personas se reunieron en la funeraria y el sitio de entierro para dar un último adiós al líder del cartel de Medellín. Mientras algunos lloraban desconsoladamente, otros celebraban su muerte como el fin de una época de terror. Para María y sus hijos, el verdadero horror apenas comenzaba. Tras asegurar un acuerdo precario con los antiguos rivales de Escobar, María tomó la decisión más drástica de su vida: borrar completamente su identidad y la de sus hijos. Entendí que mientras fuéramos los Escobar nunca estaríamos seguros, explica. El apellido era una sentencia de muerte. María Victoria Henao cambió legalmente su nombre a María Isabel Santos Caballero. Su hijo, Juan Pablo Escobar, se convirtió en Sebastián Marroquín. Incluso la pequeña Manuela recibió una nueva identidad. Con estos nuevos nombres, la familia huyó de Colombia para buscar asilo en Argentina. El proceso de reinvención fue brutal. De la noche a la mañana pasaron de vivir en palacios a ocupar pequeños apartamentos. La fortuna de Escobar, estimada en miles de millones, se había esfumado en gran parte, confiscada por gobiernos o robada por antiguos asociados. Tuvimos que aprender a vivir como personas normales, recuerda María. Yo nunca había cocinado, limpiado o hecho compras. Siempre tuvimos personal que hacía todo por nosotros. Esta transición forzada reveló otra verdad incómoda. Durante años, María había disfrutado de los beneficios del imperio criminal de Escobar mientras supuestamente ignoraba su origen. Ahora, enfrentada a la realidad de una vida sin esos privilegios, tuvo que confrontar su propia complicidad pasiva. Para Juan Pablo, ahora Sebastián, el proceso fue aún más complejo. Como hijo varón de Pablo Escobar, muchos esperaban que siguiera los pasos de su padre. En lugar de eso, eligió un camino radicalmente diferente, dedicándose a la arquitectura y eventualmente convirtiéndose en un defensor de la paz y la reconciliación. La verdad prohibida que emerge de las confesiones de María no es simplemente una lista de crímenes o secretos ocultos. Es la revelación de cómo el poder, la manipulación y el miedo pueden distorsionar el amor hasta convertirlo en una prisión psicológica. Es la historia de una niña que se convirtió en mujer bajo la sombra de un hombre que construyó un imperio de destrucción mientras mantenía la ilusión de ser un esposo y padre devoto. Para María y sus hijos, el proceso de sanación continúa. Juan Pablo, ahora Sebastián Marroquín, ha dedicado su vida a disculparse con las víctimas de su padre y a promover la paz. Manuela, la más joven, ha optado por una vida completamente privada, intentando escapar del legado familiar.